Porque el Perú no puede parar, el ISTP Vicus da inicio el día de hoy a sus clases virtuales. Damos paso a la ingeniera zootecnista Aida Soledad Reyes Yanayaco para que comience sus sesiones de aprendizaje. Bien, chicos, buenas tardes. Vamos a empezar con control de calidad del proceso de productos agrícolas y pecuarios. Hoy día nos toca ver todo lo que es estiércoles para abono, calidad de agua de riego y agua potable. ¿Verdad? Ustedes ya han llevado cursos de producción agrícola, así que esto de estiércoles para abono ya lo deben haber visto de repente en alguno de los cursos que han llevado, ¿verdad? Entonces, sabrán que la gran mayoría de estiércoles se pueden utilizar como abono. Hay algunos que son, dependiendo de su composición química, mejor utilizados y dependiendo también de la disponibilidad de ellos, es que nosotros los podemos utilizar en los cultivos, ¿verdad? Antiguamente, cuando todavía no existían los agroquímicos, que son los fertilizantes industriales que ahora se utilizan, ¿verdad? Y lo que se utilizaba era el estiércol de los animales. Siempre fue ese tipo de abono el que se utilizaba. Apareció los productos químicos y empezaron a reemplazarlos. Pero ahora estamos en una era en que se están volviendo a utilizar, ¿verdad? Como ahora estamos tratando de producir de forma orgánica, entonces ahora se están volviendo a utilizar de nuevo este tipo de, ¿cómo se llama? De eventos. Dice, acá mismo, toman en cuenta esto en la clase. Ya, Richie, eres tú. Disculpen, chicos, es que Richie me está escribiendo. Ya. Entra con tu nombre, Richie, ya. La próxima entra con tu nombre para poderte identificar. Muy bien. Sí, Dime. ¿cómo va a ser? Hombre. Es que en lo que... Sí, te escucho, Profe, dime. en las clases anteriores hay una clase que no entré, pero las diapositivas creo que están en el aula virtual, ¿verdad? Sí, todas las diapositivas las cuelgo en el aula virtual. Luego que les hago la clase, yo me doy un tiempo para colgarles en el aula virtual. Ya, igual, desde que ya he empezado a hacer este tipo de clases, cuando ya he empezado a hacer este tipo de clases, también les cuelgo la grabación de la clase. Ya, porque ahorita desde que yo empiezo a desarrollar la clase, yo empiezo a grabarla. Entonces yo les mando el link también les cuelgo el link en la clase virtual, dependiendo de la semana que nos toca, ¿verdad? Entonces se los cuelgo ahí, ustedes pueden luego revisar el video de la clase si es que quisieran ver la explicación, ¿no? Pero las diapositivas sí están colgadas igual, toda la semana les cuelgo las diapositivas igual en la semana que vamos. Ya ahorita estamos en la quinta semana, vemos las clases de la quinta semana. ¿Sí? Ya, mis gracias. Ya, ok, Rich. Muy bien, chicos. Entonces, como les decía, lo que nos toca ver ahora son lo que son estiércoles y es lo que ahorita estamos volviendo de nuevo a utilizar de nuevo porque ahorita estamos tratando de producir orgánico, ¿verdad? Tratando de dejar los químicos de lado porque nos hemos dado cuenta que con el tiempo empiezan a surgir una serie de problemas de salud en las personas que consumimos, ¿verdad? Ese tipo de alimentos. Entonces, el cáncer es uno de ellos. Entonces, producir con muchos químicos es un grave problema. Hay mercados ahora que no te aceptan ese tipo de productos, ¿verdad? Entonces, antes de comprártelo y llevártelo a otro país, te lo analizan. Y dependiendo del grado de toxicidad que tenga, entonces el producto de algún compuesto químico o bien te lo rechaza o bien te lo puede aceptar si es que está dentro de los límites que ellos consideran buenos, es decir, que no va a afectar a la salud de las personas. Entonces, si está muy exagerado, entonces no lo consumen. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, ahora se está volviendo a usar todo lo que es orgánico, ¿verdad? Entonces, el abono de estiércol es un abono orgánico, ¿verdad? Entonces, porque no estoy haciendo ningún proceso, ninguna sustancia química, estoy haciendo que intervenga en este proceso, ¿verdad? Más que de repente hacer un compost, ¿verdad? O otro proceso que nosotros podamos utilizar para descomponer el abono y poderlo utilizar. A veces lo utilizamos en líquido, que lo aplicamos en el riego, ¿verdad?
Entonces, depende de cómo lo queramos utilizar, pero es un abono orgánico porque no tiene inclusión de ningún químico ahí, ¿verdad? Entonces, como les decía, de la gran mayoría de especies yo puedo utilizarlo, el abono, como es el caballo, la vaca, la cabra, la oveja, el cuy, el conejo, la gallina, por ejemplo, los pollos, ¿verdad? Lo que nos conocemos como gallinaza. Incluso la gallinaza se utiliza en la alimentación de cerdos, todas las heces de los pollos. Recuerden que los pollos se alimentan en base a maíz, ¿verdad? Entonces, cuando ellos eliminan las heces, hay gran parte del maíz ahí en las heces, aún hay presencia de este grano en las heces. Entonces, los cerdos lo aprovechan muy bien, por eso es que en los cerdos los pueden utilizar, en el caso de los vacunos también lo utilizan en su alimentación, utilizan la gallinaza o las heces del pollo en la alimentación, lo mezclan en el concentrado de las vacas, porque aún tiene un buen nivel de carbohidratos, un buen nivel de proteínas esas heces. Entonces, por eso es que se utilizan. E incluso, por ejemplo, cuando criamos también pollos o patos, y a veces los criamos dentro de una poza porque ahí abajo criamos peces. Los peces también se pueden alimentar, ya sean truchas, tilapias, ¿verdad? Entonces, como esas heces de los pollos caen al agua donde crían los peces, esos peces aún se pueden alimentar de ese tipo de las heces de los pollos y aprovecharla muy bien, ¿verdad? Eso es para que tengan un poco más de conocimiento que a veces se utiliza también el estiércol como un alimento para otra especie, ¿verdad? Pero en sí lo que estamos viendo hoy día son los estiércoles para abono. Entonces, tienen que pasar por un proceso, ¿verdad? No necesariamente el abono tal cual el animal excreta y tal cual lo voy a utilizar para el abono, ¿verdad? No, no siempre es así. Recuerden que el abono fermenta y ese fermento puede ocasionar algún problema de que se puede quemar la planta o algún otro problema que pueda suscitarse, ¿verdad? Entonces, el indicador de logro para esta semana es conocer la importancia del estiércol para abono y también vamos a ver el agua en la producción agrícola, o sea, qué calidad de agua nosotros debemos utilizar para el riego, ¿verdad? Entonces, hay cultivos que requieren cierta calidad de agua, ¿verdad? Hay cultivos que no toleran, por ejemplo, la salinidad, ¿verdad? Que no toleran el pH. Incluso hay aguas que tienen un pH quizás demasiado ácido, demasiado alcalino y pueden más bien malograr el terreno porque le van a transmitir la alcalinidad o la salinidad de ese pH que viene el agua. Entonces, para eso es que nosotros tenemos que tener conocimiento de qué tipo de agua es que nosotros vamos a utilizar para un proceso agrícola y también vamos a ver el agua potable, ¿verdad? Les decía, por ejemplo, en el caso de crianzas de pollo, ¿no? Que ahí lo que se utiliza es el agua potable. No puedo utilizar aguas de arroyos, de ríos, de lagunas que hay cerca. El consumo para los pollos es agua potable. Entonces, hoy día, en lo que es control de calidad, vamos a ver cuál es la calidad de esa agua potable, qué proceso debe pasar para llegar a ser un agua potable. Y recuerden que el agua potable es la que nosotros consumimos también, ¿verdad? Entonces es muy posible que el agua potable en la que ustedes llegan a su casa por su cañería puedan consumirla directo, puedan tomarla como un agua normal, sin que les ocasione algún daño. Si es que pasó por el proceso de potabilización bien, sí, pues la pueden consumir. Pero no sucede, ¿verdad? Normalmente, ¿qué hacemos? Servimos primero el agua para luego consumirla, ¿verdad? Porque de repente el proceso de potabilización no fue muy bueno y aún hay presencia de bacterias de repente en el agua. Entonces, si las hiervo, yo puedo eliminar esas bacterias que con llegar a la ebullición del agua puedo eliminar, ¿verdad? Entonces, eso también vamos a estudiar muy bien. Entonces, vamos a empezar por ver los estiércoles para abono, ¿verdad? Uso de estiércol como fertilizante. Acá también tenemos un cuadrito donde me dice qué cantidad de estiércol producen por día las especies, ¿no? Por ejemplo, en el caso del vacuno, en el caso del equino, del porcino, ¿verdad? Es un promedio de estiércol en kilos por día que producirían, ¿verdad? Entonces es una aproximación. Entonces acá tenemos pues el vacuno con 16, el equino con 12, el porcino 2.3, el ovino 1,8, el caprino 1,8, las llamas, las alpacas también están, los cuyes, las gallinas, las aves guaneras, que son lo que anteriormente también utilizábamos, y aún ahora todavía se utilizan las aves guaneras, ¿verdad? Son un guano bastante rico en cuanto a minerales.
¿verdad? Entonces dice, el estiércol es el fertilizante orgánico por excelencia, debido a su alto contenido en nitrógeno y en materia orgánica. Ya recuerden que normalmente cuando nosotros queremos fertilizar un suelo, normalmente siempre es porque tiene deficiencias de nitrógeno o deficiencias de fósforo, ¿verdad? O de repente una deficiencia de potasio. Entonces, pero normalmente siempre es el nitrógeno el que tenemos problemas, ¿no? Entonces, para yo fertilizar, yo tengo que saber cuál es la absorción de nitrógeno que tiene la planta y cuánto hay en el suelo, ¿verdad? Entonces, yo analizo esas dos y yo sé qué cantidad de abono yo tendría que echarle llegar para poder llegar al nivel de nitrógeno que necesito para que tanto la planta pueda crecer satisfactoriamente y el suelo pueda enriquecerse, ¿no? Y la materia orgánica se pueda aprovechar. Entonces dice, se ha utilizado desde la antigüedad para aprovechar los residuos del ganado y también restaurar los niveles de nutrientes de los suelos agrícolas, ¿verdad? Entonces también, eso es lo que les decía, si yo mezclo el suelo voy a restaurar el nivel de nutrientes de los suelos, ¿verdad? Voy a convertir en un suelo mucho más fértil. Dice, como es lógico, sus características nutricionales dependen fundamentalmente del tipo del ganado en cuestión. Claro, o sea, recuerden, la alimentación del vacuno es muy diferente a la alimentación del porcino, es muy diferente a la alimentación del ave. Entonces, las características de sus estiércoles van a ser muy diferentes. Entonces, los niveles de nitrógeno, de potasio, de fósforo, de las heces de un vacuno van a ser muy diferentes a las de una gallina. Y específicamente es por su tipo de alimentación, pues chicos, recuerden que la alimentación es muy diferente. Uno se alimenta solo de vegetales, la gallina se alimentan de granos, ¿verdad? Entonces los porcinos también tienen una alimentación un poco diferenciada, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que van a ser diferentes. E incluso por el mismo forraje que ellos consuman, depende del tipo de forraje que consuman, ¿verdad? Pueden consumir un forraje mucho más fibroso porque es una gramínea o porque es una leguminosa, es menos fibroso y más suave el forraje que van a consumir. Entonces, todas esas características a mí me van a determinar las características nutricionales de ese estiércol, ¿verdad? Entonces, va a depender mucho de la alimentación de cada una de estas especies. ¿Qué tipos de estiércol nosotros podemos encontrar? Normalmente tenemos dos tipos, que son el estiércol fresco, que es tal cual, el animal lo desecha, ¿verdad? El estiércol fresco y el estiércol curado. Como les decía, normalmente el estiércol fresco no es como lo utilizamos, no es la forma correcta de utilizarlo directo, conforme el animal lo hizo, lo voy a tirar directo a los corrales. No, normalmente se hace de esta forma, de una forma del estiércol curado. Vamos a ver en primer lugar el estiércol fresco. Se suele usar solo para desparasitar el suelo, desde insectos, hongos hasta esporas. O sea, con esa finalidad yo lo voy a hacer, no con la finalidad de fertilizar el suelo, sino simplemente para eliminar las esporas, los hongos que se encuentran en el suelo. ¿Cómo se hace? Dice, este proceso se conoce como solarización y consiste en poner el estiércol que cubra toda la superficie del terreno, que tenga 500 metros, 200 metros cuadrados, lo que tenga. Entonces, lo cubro todo del estiércol y luego se cubre todo con un plástico. Le ponemos un plástico encima, ¿ya? Y se deja varios meses hasta el los meses de verano, perdón, a pleno sol para que el calor del sol y la fermentación mate las plagas. Entonces, con esa finalidad yo podría utilizar el estiércol fresco, pero como les decía, para yo fertilizar las plantas directo no se va a poder. Con este estiércol no, porque miren lo que hace, miren el efecto más bien acá, va a matar insectos, va a matar hongos, ese es el efecto que se hace con el sol, incorporando el sol. Entonces, hay que tener bastante cuidado al momento de cómo lo vamos a usar. Para el caso del estiércol curado, dice, es el que suele estar expuesto al sol durante 1 o 2 meses. Lo dejamos secar al sol, lo dejamos fermentar. Si ustedes amontonan así como esto, el estiércol, lo amontonan y lo dejan al sol unos 2 meses. Si ustedes quieren removerlo, van a poder observar que sale un vapor que quema de adentro. ¿Ya? Empieza a salir como un humo. Y ese es el proceso de la fermentación. Por eso que hay incluso energía eléctrica que se obtiene de la fermentación, porque produce el metano y el metano produce luz, ¿verdad? Entonces ese es un gas que elimina las heces. Por eso es que les decía que si no lo colocamos directo así, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a quemar las plantas. Van a quemar las plantas. Entonces dice, es el que suele estar expuesto al sol durante 1 o 2 meses. Y el resultado final es un estiércol
que no huele y que ya no fermenta más, por lo que se puede aplicar directamente a la tierra y las plantas sin preocuparnos de que queme a las plantas, ¿verdad? Entonces, ese es el proceso que normalmente debería pasar en estiércol para yo recién usarlo como un abono en mis cultivos, ¿verdad? Entonces, dejarlo amontonado por un cierto tiempo. Hay muchos que les van dando vuelta para poder aprovechar el sol del verano, sobre todo en verano, que hace bastante calor, le ayuda a fermentar. Entonces lo mezclan de repente con todos los residuos de cama. Por ejemplo, si es que fuera el caso del pollo, cuando recogemos la cama, ya terminó la campaña, ¿verdad? Y recogemos toda la parte de la cama, sale con las heces, con todo, ¿no? Entonces todo eso se hace que se mezcle. Todo eso se logra fermentar. Si lo remuevo, como lo digo, va a salir un gas bastante, que quema. Si ustedes meten la mano ahí, lo va a quemar. Entonces, no se hace, se utilizan las palanas, los picos, los rastrillos para poder remover todo esto y hacer que lo que está arriba vaya abajo, lo que está abajo suba arriba, para que se solee en forma pareja y podamos obtener ya un estiércol más homogéneo, curado y listo para abonar el terreno que tengo para prepararlo para el cultivo. A esto también tengo que hacerlo antes de la siembra. No lo puedo hacer en plena siembra. Siempre tengo que estar fertilizando la tierra antes de que hagan la siembra, ¿verdad? Esto ya ustedes lo conocen mejor que yo porque ustedes ya han llevado sus cursos, ¿verdad? Y entonces ustedes conocen cómo es que se hace. El tipo de estiércol para abono orgánico. El estiércol es el nombre con el cual se le denomina el estiércol de los animales, es decir, a los desechos, a las fecas, a las heces, que se utilizan para abonar los suelos. Algunas veces el estiércol está conformado por más de un desecho orgánico, como por ejemplo el estiércol de animales y los restos de las camas, o la paja también. Entonces, hay más desechos orgánicos, no es solo el estiércol, sino que a veces está mezclado con la caja. ¿Verdad? Si yo uso cascarilla de arroz, está mezclado con cascarilla de arroz. Si yo uso paja, está mezclado con paja. Si yo uso partes de la viruta, está mezclado con partes de la viruta. Entonces, está mezclado con más desechos orgánicos, no es, específicamente es el estiércol solo. Con los fertilizantes químicos, los estiércoles dejaron de emplearse bastante en la agricultura convencional. Sin embargo, actualmente se están recuperando con la agricultura ecológica por su valor nutricional para las plantas, porque aportan materia orgánica y favorecen la presencia de microorganismos del suelo responsables de la fertilización de la tierra. ¿Verdad lo que les decía? Entonces, ya antes se utilizaba, nuestros antepasados lo usaban para abonar la tierra. Desde luego que aparecieron los fertilizantes químicos, se dejaron de lado, pero ahora como es agricultura ecológica o con los productos orgánicos que se están intentando producir en toda la tierra con finalidad de ayudar a la tierra y a no terminar dañándola, porque recuerden que la aplicación de los químicos termina matando la tierra. Va a llegar un momento en que ya esa tierra va a ser infértil por la contaminación de químicos que tiene ya. Entonces, una forma de regenerar la tierra, digámoslo así, es utilizando este tipo de fertilizantes. Entonces, hay algunos que utilizan el fertilizante orgánico, pero también con estiércol. Entonces, siempre abonan en las plantas con estiércol y el fertilizante, pues ya cuando es estrictamente necesario, lo utilizan. Pero sí siguen utilizando el estiércol. Entonces, para no, como les digo, si el mercado no me acepta ese tipo de productos con muchas trazas químicas, entonces le tengo que buscar una solución. Y esta es una muy buena solución. Ya, esta es una muy buena solución. Vamos a ver el primer estiércol, el estiércol del caballo, que tiene esta característica por la alimentación que tiene. Siempre el estiércol del caballo es bastante pajoso. Ya, igual como el caso del burro, no sé si algunos se habrán dado cuenta, siempre tienen esas características ustedes, bastante pajosos. Entonces dice, el estiércol de caballo se caracteriza por su textura parecida a la paja, ¿verdad? Es ideal para suelos fríos y arcillosos. A comparación del estiércol de ovino, actúa más rápido, pero sus efectos son mucho menos duraderos. Es decir, más rápido abona la tierra, pero menos tiempo dura en la tierra. O sea, se descompone muy, muy rápido. Entonces, los microorganismos que estaban ahí aparecen en ese momento que está abonado, pero en poco tiempo desaparece. Entonces, los nutrientes, el nitrógeno que aportó en ese momento, al poco tiempo ya está desapareciendo. Entonces, ese es un gran problema del estiércol de los caballos, que es muy corto su periodo nutricional en la tierra, bastante corto. Entonces, dice, debido a que entra muy fácilmente
en fermentación. Eso es lo que pasa con las heces del caballo, que se fermenta muy fácil. Entonces, por eso es que el suelo no los puede aprovechar mucho más tiempo. Ya la fermentación hace que se descompongan y pierda los nutrientes. Es como la leche es nutritiva, ¿verdad? Pero si la dejo mucho tiempo al medio ambiente, ¿qué es lo que pasa con la leche? Se fermenta. Y ya cuando se fermenta ya se descompuso, ya sus nutrientes dejaron de actuar, ya no es una leche nutritiva porque ya perdió su calidad, porque ya se rompieron las grasas, los carbohidratos estaban ahí, se malograron, entonces cambió su composición. Entonces, eso es lo que sucede también con las heces del caballo. Dura muy poco y con la fermentación empiezan a descomponerse, los nutrientes se empiezan a perder. El nutriente del caballo naturalmente es un material ardiente, es por eso que es necesario regarlo continuamente porque podría consumirse por su propio calor, perdiendo sus propiedades. Entonces hay que tener bastante cuidado cuando yo voy a procesar este tipo de heces, ¿verdad? Entonces, miren, como tiene esta característica que es muy ardiente, entonces fácilmente se podría evaporar todo. Podría como volverse en unas cenizas al corto tiempo. Entonces, hay que estarlo continuamente, regándolo para poderlo mantener. Porque si yo lo dejo ahí que se seque, entonces fácilmente se va a secar. Y ustedes habrán visto si tienen caballos en el lugar donde ustedes viven o han visto, ¿no? Cuando a veces deja las heces, ¿qué pasa? Entonces, al siguiente día se vuelve completamente polvo y desaparece. Entonces, es justamente por eso, porque esas son las características de las heces del caballo. Entonces, por eso, cuando yo lo quiero utilizar para el abono, tengo que estarlo humedeciendo constantemente para que no se vaporice, no se pierda, no pierda sus características. Para evitar la incineración de este estiércol, es mezclarlo con estiércol de ovino y de cerdo. O sea, eso es lo que se recomienda. Mezclarlo con un estiércol de ovino y de cerdo. O si se va a aplicar sin mezclarlo, el mejor consejo es cubrirlo de poco con una capa de tierra. La calidad de este estiércol depende igualmente de la alimentación de estos animales. Ya entonces, como no puedo estar echando agua todos los días, entonces lo que puedo es tirarle una capa de tierra, ¿verdad? Y ahí lo voy a mantener con tal de que no se pierda y no se evapore todo, no se desaparezca y los nutrientes puedan conservarse. Acá tenemos la calidad de los nutrientes. Este estiércol normalmente tiene 0.6% de nitrógeno, 0.6% de fósforo, 0.4% de potasio y algunos oligoelementos que también contienen suceso, ¿verdad? Entonces, ¿en qué dosis se debe utilizar? Normalmente de 1 a 5 kilos por metro cuadrado. Entonces, más o menos este estiércol en esa proporción es como se utiliza. Como les digo, entonces hay que conservarlo o bien con tierra o bien humedeciéndolo para que no pierda sus propiedades y para que no se vaporice por lo ardiente que puede ser. Luego tenemos el estiércol de conejo. Recuerden cuando hemos visto el curso de conejo y conejos, hemos visto que el estiércol sirve para abono, ¿verdad? Ellos hacen ese estiércol así en forma de bolitas, ¿verdad? Entonces, este estiércol muy fuerte y muy ácido. Es rico en nutrientes. De hecho, miren, a diferencia de acá que tiene 0.6% de nitrógeno, miren el de acá cuánto tiene, 4% de nitrógeno. Tiene 4% de fósforo y 1% de potasio. O sea, nutricionalmente es más rico que el de caballo, ¿verdad? Por lo que es uno de los más interesantes. Eso sí, hay que dejarlo fermentar durante varios meses y no ponerlo muy cerca de los troncos de las plantas. ¿Por qué? Porque lo quema, ¿ya? Entonces, como está diciendo, es muy fuerte y muy ácido. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si yo lo dejo cerca de las plantas? Lo va a quemar. Entonces, por eso es que nunca se pone cerca al tronco de la planta, siempre alejado, unos centímetros de la planta. Es que lo van a lanzar así. No se recomienda. Se recomienda que normalmente se deje unos varios meses para que se fermente y luego recién poderlo utilizar. Hacer el curado de este estilo. ¿Con qué dosis se recomienda? Miren, esta dosis de 15 a 25 gramos por cada metro cuadrado. Poquísimo, miren, poquísimo, porque tiene bastante porcentaje de nitrógeno. Ahora, como les decía anteriormente, depende mucho de si mi suelo realmente necesita ese porcentaje de nitrógeno o si la planta que voy a producir necesita ese porcentaje de nitrógeno. Entonces yo tengo que evaluar eso. ¿Cuánto tiene el suelo de nitrógeno y cuánto necesita la planta que voy a producir? Entonces, de repente, estos 15-25% es demasiado. Hay que echarle menos porque ya tiene un bastante porcentaje de nitrógeno, ¿verdad? Entonces,
Eso sería muy bueno hacerlo antes de que nosotros fertilicemos, recuerden. Siempre ver que cuánto tiene el suelo, hacer un análisis del suelo para ver cuánto tiene de nitrógeno y la planta cuánto necesita, para hacer una proporción y ver si es que necesita más de lo que yo le voy a dar o lo que yo le voy a dar es suficiente para que la planta logre desarrollarse. El estiércol de oveja, que es como el lechivito también, miren, tienen esta característica de bolitas, ¿ya? Es uno de los más ricos y equilibrados, dice, siempre y cuando proceda de ovejas que pastan en el campo y no viven confinadas en estrechos recintos comiendo pienso, es decir, las que pastorean. O sea, mejor calidad tienen los heces de las ovejas que pastorean que las que tenemos encerradas, dándoles pues forraje, dándoles ensilado, dándoles seno, ¿verdad? Entonces las heces de una oveja que pastorea es mucho más nutritiva que las que están encerradas. Hay que dejarlo fermentar 2 o 3 meses, pues es muy fuerte, pero una vez pasado este tiempo se puede mezclar con la tierra o el sustrato sin problema. Miren su nivel de nitrógeno, 0.8 de nitrógeno, 0.5 de fósforo y 0.4 de potasio. Entonces algunos elementos también tienen. Estas son su composición de nutrientes. Dice, los estiércoles de estos animales están menos expuestos a hongos y las partículas volátiles que se desprenden se fijan en el suelo en lugares de perderse. Entonces, ven, no tiene ese rechazo, ¿verdad? No se expone. Dice, los estiércoles de estos animales están menos expuestos a los hongos. No hay proliferación de hongos en este tipo de estiércoles. Y las partículas que se volatilizan no se desprenden, sino que se fijan en el suelo. O sea, lo que se volatiliza, lo que se empieza a formar, entonces no se desperdicia, es fijado en el suelo. No se vaporiza, ¿verdad? Y se va en el aire, sino que se fija. Su efecto es pronto, pero pero de menos larga duración que el de otro ganado. ¿Cuál es la dosis que se recomienda? Miren, para el caso de las ovejas es de 3 a 5 kilos por metro cuadrado. Esa cantidad de ese es el que normalmente yo requiero para fertilizar un suelo. El estiércol de la gallina o la gallinaza, como les decía, miren, acá por ejemplo están levantando ya este galpón, están levantando todo lo que son las camas y van a retirar todo esto del galpón, ¿verdad? Entonces todo eso nosotros lo podemos utilizar para hacer abono, ¿verdad? Lo que les decía en el caso de aves, esto no puede quedarse cerca porque recuerden que esto se va a fermentar, esto va a hacer que de repente las bacterias que ahorita estoy eliminando ahí puedan regresarse al galpón por un viento que las trae. Entonces siempre hay que llevarlo a un lugar alejado del galpón. Entonces, en ese lugar de repente alejado del galpón donde yo puedo realizar la fertilización la fermentación de este estiércol y poder utilizarlo, porque de repente no solo me dedico a la crianza de pollo, sino también tengo sembrados algunos frutales, ¿verdad? Entonces quiero utilizarlo para mi huerto, para mi fruta, lo que tenga ahí en mi terreno. Entonces lo aprovecho también y lo trabajo. Entonces las gallinas comen granos, insectos y lombrices, lo que hace que los estiércoles de estas aves constituyan uno de los abonos orgánicos más atractivos. Más se utiliza, ese es la que más podamos utilizar. Más activos, rápidos y cuyos efectos son útiles para toda especie de cosecha. Es decir, lo puedo utilizar en cualquier cultivo, no específicamente para alguno. En cualquier cultivo puede ser muy bien aprovechado las heces de las gallinas. Se aplica en polvo luego de haberlo dejado secar en un sitio cubierto y aireado. Los nutrientes que contiene, miren, 4% de nitrógeno, 4 de fósforo, 1,5 de potasio y también tiene oligoelementos. Entonces, cabe mencionar que debe ser muy cuidadoso con el manejo de todo tipo de estiércoles, ¿ya? Desde el alimento que se da a los animales hasta su aplicación en el suelo. Esto para evitar la proliferación de microorganismos patógenos, que también puede suceder, ¿ya? Puede suceder que también así como va a nutrir como va a nutrir el piso, perdón, el suelo de donde voy a cultivar, así como lo va a nutrir, también yo puedo llevar microorganismos patógenos al suelo. Entonces no solo lo voy a nutrir, sino que también voy a llevar microorganismos nocivos que van a ocasionar algún daño a las plantas. Entonces hay que tener bastante cuidado. Como se dice, hay que ser muy cuidadosos con el manejo del estiércol, bastante cuidadosos, ¿verdad? Entonces,
Yo me tengo que preocupar si es que voy a utilizar este estiércol para abono, de qué tipo de alimentos les voy a dar a mis animales, ¿verdad? Y hacer el proceso de curación de la forma correcta. Y recién ahí esté listo para que yo lo aplique sin necesidad de que yo tenga que utilizar, que ingresen microorganismos patógenos ahí. Ya hay que tratar de evitar esto. En cualquier caso, uno de los manejos opcionales para tratar estiércoles es el compostaje, ¿verdad? Entonces, el compostaje también te ayuda a eliminar estos microorganismos patógenos. Entonces, yo puedo hacer simplemente ¿cómo se llama? El abono orgánico o puedo hacer el compostaje, ¿verdad? Entonces, el compostaje también es un proceso que ustedes me van a averiguar eso, lo que les faltaría cómo se hace el proceso del compostaje. De repente ustedes ya lo han hecho, ¿verdad? Y ya conocen cómo se hace. Entonces, este proceso es el que me ayudaría también a que controle microorganismos patógenos. ¿Cuánto se recomienda? Miren la cantidad de 20 a 30 gramos por metro cuadrado. Mientras que en otras especies son pero el conejo, por ejemplo, de 15 a 25 porque es bueno. En la oveja de 3 a 5 kilos por metro, miren, bastante en la oveja. En la gallina son simplemente 20 a 30 gramos por metro, porque tiene muy buen contenido de nitrógeno, de fósforo, ¿verdad? Entonces, puedo producirlo en menos cantidad. Otro es el estiércol de vaca. Acá lo bueno es que las vacas hacen en cantidad, ¿verdad? Entonces las vacas llegan a ser diario bastante, entre 10, 12 kilos y muchas veces hasta 15 kilos, depende de la alimentación, ¿verdad? Entonces, defecan bastante, me pueden utilizar bastante bueno, de los corrales. Todos los días se limpian los corrales también, en el caso de los vacunos, ¿verdad? Que también los tengo, si son vacunos de leche, los tengo de repente en corral, o de repente su crianza es semi-estabulada, es decir, durante el día los tengo pastando, durante la noche los encierro en los corrales y los dejo concentrados, o en las tardes ya los estoy guardando, ¿verdad? Entonces, puedo aprovechar las heces que quedan en los corrales, ¿verdad? Como voy a limpiar los corrales y la limpieza es de diario, yo puedo tener una poza de compostaje ahí cerca a los corrales de las vacas. Y ir lanzando todas esas heces que yo voy a limpiar que caigan ya a la poza de compostaje. Entonces ya voy almacenando todas las heces. Para no tener que recogerlas del campo, porque imagínense en el campo que se van por todos diferentes lados, va a ser muy complicado que yo recoja las heces por donde ellos caminan, pues, ¿no? Ellos caminan kilómetros, entonces no voy a estar caminando y caminando buscando las heces. Normalmente esto se realiza cuando tengo crianza estabulada, es decir, la tengo dentro de corrales. Entonces dicen, este es el principal tipo de estiércol que se usa como abono orgánico debido a sus propiedades. Es ideal para cualquier tipo de planta y suelo. Da consistencia a terrenos arenosos y móviles, es decir, los vuelve más consistentes. Ligerezas de suelos gredosos y fresquea terrenos cálidos, calizos y margosos. Entonces, esto nos ayuda a las heces, el abono de heces de vaca. ¿Ya? Entonces, le da ligereza a los suelos gredosos, ya se vuelven más ligeros. Les da consistencia a los que son arenosos y móviles, es muy arenoso el suelo, entonces yo lo mezclo con las heces para enriquecerlo, para nutrirlo, pero también le va a dar consistencia. Pues ya no va a ser, se va a filtrar el agua tan fácilmente, sino que va un poco a mantener un poco más la humedad del agua. Acuérdense que en suelos arenosos yo echo el agua y el agua se va de frente al fondo. Entonces, no retiene el agua. Cuando yo la mezclo con este tipo de heces, ya tengo una retención mayor de agua. Entonces, fresquea, dice terrenos que sean cálidos, calizos o amargosos, ¿verdad? Hace mucho calor, entonces los terrenos siempre están muy calientes por los climas, pero son terrenos cálidos, entonces están calientes. Entonces, echarle este tipo de heces hace que el terreno se mantenga tampoco un poco más fresco. Entonces, ¿cuál es su contenido nutricional? Tiene 0,6 de nitrógeno, tiene 0,3 de fósforo, tiene 0,4 de potasio. Ya, pero como les decía, o sea, sus concentraciones son menores, pero produce más cantidad. A diferencia de la gallina, no tiene mayor concentración de nitrógeno, de fósforo, pero produce mucho menos, no produce la misma cantidad de heces que produce una vaca pues al día, ¿verdad? Si nos vamos al primer cuadro, aquí podemos ver, miren un vacuno cuánto produce un aprox de 16 kilos al día. Y miren una gallina, pero ni siquiera 100 gramos. Entonces, más o menos acá lo que tiene son 60 gramos que produce al día. Entonces, esa es la diferencia, que la gallina es más nutritiva, el estiércol, pero en menos cantidad. En cambio, la vaca, quizás sus características son menos concentraciones de nitrógeno, de fósforo y de potasio, pero sí tiene una cantidad más grande que yo pueda utilizar.
De todos los estiércoles, el que aporta beneficios por más largo tiempo y más efectivo, de todos los estiércoles es el que más beneficios aporta. Es decir, dura más tiempo y es más efectivo. La calidad del estiércol depende principalmente, como ya lo habíamos dicho anteriormente, del alimento, ¿verdad? Dado al ganado que lo produce. ¿De qué alimento le doy? Está comiendo solo forraje, está comiendo concentrado de forraje, ¿verdad? Entonces, eso va a hacer que su concentración cambie. Si tiene alimentación solo en base a forraje, va a tener otra concentración de nitrógeno, de fósforo. Si estoy suplementando esa alimentación con concentrado, entonces esta composición también va a variar, ¿verdad? El mejor estiércol es el que es el que es suministrado por animales que reciben un alimento balanceado. Entonces, los que se alimentan con raciones balanceadas tienen un mejor nivel de, de estiércol. La dosis que recomendamos para este caso son de 9 a 15 kilogramos por metro cuadrado. Es más la cantidad que necesita porque es menos lo que aporta. Pero si puedo, pues miren, un día nomás puedo conseguir esta cantidad para un metro cuadrado. Y no solo tengo una vaca, ¿verdad? Entonces en los corrales tenemos muchas, entonces podemos lograr fertilizar con este estiércol por la cantidad que yo puedo juntar en un día dependiendo de la cantidad de animales que tengo, ¿no? Otro es el de cabra, ¿verdad? El de cabra también es muy rico en nutrientes. Podría contarse que miren el contenido, tiene mucho más que los demás. Tiene 7% de nitrógeno, 2 de fósforo y 10 de potasio, además de oligoelementos, ¿verdad? Entonces el estiércol de cabra es bastante nutritivo. Dice, y por si fuera poco, suele llevar también pelos del animal, lo que le aporta más nitrógeno. Entonces, cuando defeca y a veces se tiran ellos, entonces ellos también sueltan los pelos de ellos mismos. Entonces, eso también ayuda a enriquecer porque los pelos tienen este contenido de nitrógeno, entonces aporta más nitrógeno. Dice, las dosis recomendadas, miren, es desde 0.5 a 2 kilos por cada metro cuadrado. Entonces, si tengo muy buena calidad, entonces ni siquiera tengo que llegar a los 2 kilos, de repente 0.5 nada más es suficiente. 0.5 por metro cuadrado, yo no tengo que echarle los 2 kilos, sino medio kilo nada más. O puede ser 1 kilo, o puede ser 750 gramos. Entonces depende, como les decía mucho desde el principio, cuánto requiere la planta y cuánto de nitrógeno hay en el suelo. Entonces, de ahí puedo hacer yo un cálculo y en eso puede variar, de 0.5 a 2, que tengo bastantes cabras y me dedico a criar cabras. Entonces, en nuestra zona tenemos bastante ganado caprino. ¿Verdad? Piura es un alto productor de ganado caprino. Entonces, donde vamos encontramos caprinos. ¿Por qué? Porque son bastante rústicos. Su crianza es bastante rústica. No tengo que estar pensando mucho en qué le voy a dar de comer, ¿verdad? Él mismo busca su propio alimento, come ramas de árboles, de arbustos. Entonces, su alimentación es bastante rústica. Por último, se encuentra hojas de papel y se las come, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen celulosa. La planta tiene celulosa, el papel tiene celulosa, pues que se lo comen y lo aprovechan. Entonces, por eso es que en nuestra crianza además están bastante adaptados a este clima, al clima cálido, a los terrenos bastante accidentados, y ya tú los puedes ver como trepan un cerro bastante inclinado, trepan como si nada, suben hasta la punta del cerro y vuelven a bajar, y no tienen dificultades para desplazarse. Cuando ellos buscan alimento, caminan bastante, entonces es un animal bastante rústico por ese mismo tipo de alimentación que tiene, que ellos mismos buscan, es que tienen esos niveles de nitrógeno, de fósforo, ¿verdad? Porque normalmente a los chiquitos no los tenemos encerrados, siempre los tenemos pasteando, los sacamos a que ellos pasteen donde quieran irse, ¿verdad? Y luego los recogen y los regresan a los corrales. Entonces, este estiércol es de muy buena calidad. Entonces, otro es el estiércol de cerdo. La dificultad con el estiércol de cerdo es que es muy acuoso, es muy acuoso por la alimentación que tiene, ¿verdad? Si le damos concentrado, el chancho es muy concentrado, pero también toma bastante agua. Entonces, por eso que las heces son bastante acuosas. Y siempre ven esto, pues, en los corrales, bastante humedad. Que es por las heces, se mezclan con la tierra de los corrales, se hace todo un lodazal. Porque ellos viven así, los cerdos son así, cochinos, por eso se les llama cochinos. Se echan acá encima de los lodazales y ellos están felices ahí. Entonces, un problemita, una dificultad de estrés es eso, que son muy acuosas. Pero igual si se mezclan con otras, se pueden utilizar perfectamente.
Este tipo de estiércol se caracteriza entre los abonos frescos debido a su consistencia acuosa, ¿verdad? Para obtener un estiércol de cerdo de calidad, los puercos deben ser alimentados con granos, papas, bellotas, además de las sobras de la cocina, que es muchas veces como nosotros los criamos en casa, ¿verdad? Los que nos dedicamos de repente a criar en forma casera, nosotros los alimentamos con los desperdicios de la cocina, ¿verdad? Con lo que sobró de la cosecha, de repente cosechamos maíz y por ahí hay unos cuantos saquitos que me sobraron que no los vendí, que los voy a utilizar para engordar mi chancho y los empiezo a alimentar con eso, ¿verdad? Esas heces que eliminas son más duras y son más, nutricionalmente son más altas, tienen más concentración de nitrógeno, de fósforo, de potasio, ¿verdad? Entonces dice, además las sobras generalmente se le da a los cerdos las sobras de granos que contienen semillas de malezas, cuya facilidad germinativa no se pierde fácilmente. Es por eso que se recomienda aplicar este tipo de estiércol para forrajes y praderas y no a campos cultivados. Entonces, normalmente, ¿para qué lo utilizamos? Para producir forrajes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como ellos comen granos, lo que dice acá, ¿no? Se puede comer algunas semillas de las malezas ahí. Y como su digestión tampoco es muy buena, que dijera todo lo que come, al momento en que va a defecar también, esas semillas de malezas van a salir intactas, tal cual como se las comió. Entonces, si yo tengo un campo de cultivo que quiero evitar las malezas, pues, ¿verdad? Porque no quiero pasar por ese proceso del desmalezado que ya de por sí es odioso y encima es un gasto que yo tengo que hacer para desmalezar y a veces me hay que desmalezar solo una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, dependiendo de la maleza. Entonces, si yo voy a aplicar las heces del cerdo a ese cultivo, voy a tener un gran problema porque voy a ir llevando también semillas de maleza y no solo voy a abonar la tierra, sino que también voy a crear nuevas plantas que no son deseadas. ¿Verdad? Recuerden, las malezas son plantas no deseadas, no deben estar compitiendo con el cultivo. Entonces, ese es el problema de utilizarlo. Pero sí lo puedo utilizar para el forraje, para praderas, porque recuerden que en el forraje no importa si es que tiene una maleza ahí, porque igual la oveja, la, la cabra, la vaca o el caballo se lo van a comer. Entonces no tengo que estar en el forraje, no tengo que estar sacándole maleza porque todo eso comen los animales herbívoros, en este caso los vacunos, los conejos, los caprinos, ¿verdad? Entonces, más lo puedo utilizar para este tipo de cultivos, para forrajes y para praderas, pero no para campos de cultivos justamente por este problema, chicos, porque pueden llevar semillas de malezas, no me conviene, no me conviene que se crean las malezas, ya de por sí nacen solas y son un malestar y encima que yo con el abono que voy a aplicar esté llevando más malezas, no es conveniente. Entonces, por eso es que se descarta su utilización en campos cultivados. Forraje lo puedo utilizar, praderas lo puedo utilizar. Acá están los contenidos nutricionales de los diferentes tipos de estiércoles. Para el caso del bovino, miren qué porcentaje de materia seca tiene, de 20-60, el cerdo de 40-90, el caballo de 40-80, la oveja de 40-80 y el pollo de 20-80. Esta es la materia seca. En cenizas, las cenizas normalmente son los minerales, ¿verdad? En el caso de los bovinos, 2.1, 6, 6, 7 caballos, ovejas 4.7 y el pollo 4.7, perdón. Y miren los niveles de nitrógeno, los niveles de fósforo, los niveles de potasio, también hay calcio, magnesio, sodio, cobre, manganeso, zinc y boro. Entonces, esta es la composición de cada uno de ellos. Las heces de bovino, esto es lo que tiene el nitrógeno, de 0.3 a 3.5, en el cerdo 0.3 a 3, en el caballo 0.3 a 2, la oveja de 0.3 a 4 y el pollo tiene el 0.3 a 5, miren, es el que más está. Como dije anteriormente, el de conejos también es alto, tiene un valor nutritivo alto. No está aquí en este cuadro que encontré, no lo han considerado, pero recuerden que también tiene niveles altos de nitrógeno. ¿Ya? Entonces, el fósforo, el potasio, el magnesio, igual, acá ya ustedes con más detenimiento pueden observarlo en sus diapositivas cuando las puedan volver a ver o las impriman, entonces pueden ver la concentración de cada uno de los estilos. Bien, entonces hasta ahí hemos terminado de ver los estiércoles, que son los que más usados en la agricultura. Ahora vamos a ver lo que es calidad de agua para el riego, ¿verdad? Entonces, para el riego nosotros necesitamos agua también, pero no necesariamente tiene que ser agua potable, ¿verdad? No necesariamente. Ustedes pueden utilizar el agua de los canales,
Si hay un río cerca, usan el agua del río, incluso muchos siembran a orillas del río, ¿verdad? Porque siempre esa tierra está húmeda, y no necesito estar regando mis cultivos, ¿verdad? Siembro camotes y crecen rápido sin necesidad de que yo tenga que estar viendo. Los platanales, los arrozales, siempre siembran a orillas de los ríos, ¿verdad? Entonces, el agua para el riego no soy muy exclusiva, pero sí hay ciertas características que deben cumplir y que quiero evitar que malogren el suelo, ¿verdad? Como les decía anteriormente, las aguas que sean muy ácidas o muy alcalinas pueden terminar dañando el suelo. Entonces, hay características en el agua para riego que también tengo que considerar, ¿verdad? Y también tengo que hacer si yo quiero cultivar algún producto y tengo una fuente de agua cerca, quiero analizarla para ver qué tipo de agua es y si es que me sirve para el riego. De repente es altamente tóxica porque en su camino acá se viene mezclando con alguna sustancia, porque de repente pasa por un lavaje de alguna mina y está trayendo mercurio, entonces el mercurio es venenoso, está trayendo plomo, el plomo es venenoso, entonces recuerden que la agua se filtra en el suelo y la planta la toma del suelo, entonces la va a tomar con todos esos nutrientes nocivos que puede llegar. Si está llegando con algún veneno, la planta la va a absorber tal cual con ese veneno, ¿verdad? Entonces, ese es un riesgo, por eso es que nosotros podemos hacer un análisis del agua para el riego, ¿verdad? Primero, para tratar de conservar los suelos y que no me los vaya a dañar, y segundo, para ver si es que no hay algún agente, algún compuesto químico nocivo que vaya a malograr la composición de la planta, ¿verdad? Y que empiece a producir una planta con una toxina, con un veneno que va a ocasionar el daño para el consumo humano. Entonces hay que tener bastante cuidado. El tipo de agua que se utiliza como agua de riego tiene dos efectos importantes. Uno que es a corto plazo, que ese efecto puede ser que influye en la producción, en la calidad y el tipo de cultivo. ¿Ya? Entonces, a un corto plazo, o sea, si es que yo la voy a producir por un pequeño tiempo, porque es una campaña corta, no dura mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa si es que qué es lo que va a influir ahí? La calidad y el tipo de cultivo. Ahora, si es a largo plazo, o sea, yo voy a tener árboles frutales que no son para un año, para 2 años, sino que si yo los sigo teniendo y los voy cuidando, me pueden producir 10 años hasta 15 años, ¿verdad? Entonces, como el mango, como la uva, ¿verdad? Entonces, los limones, ¿verdad? No son de una temporada, sino que los puedo tener bastante tiempo en mis terrenos. Entonces, a largo plazo, ciertas aguas pueden perjudicar el suelo hasta hacerlo totalmente inservible para la agricultura. Entonces, eso es lo que tengo que hacer, evaluar, ¿verdad?, qué tipo de agua es. Por eso le digo, sobre todo, si es que es a largo plazo que yo la voy a utilizar. Es para campañas de por lo menos de aquí a 10 años, entonces yo tengo que ver la calidad del agua. Porque si de aquí a 10 años ya no me va a poder producir las plantas porque yo malogré mi campo agrícola con el agua que le apliqué, porque el agua era muy salina o el agua tenía presencia de una sustancia que no me di cuenta en ese momento y me malogró todo el campo de cultivo. Entonces, para eso es que yo tengo que tener esas condiciones. Entonces, a corto plazo influye en la producción, calidad y tipo de cultivo. ¿Ya? Eso va a influir mucho el agua en la producción, a veces que la producción es grande, pequeña, en la calidad que salga muy buena y el tipo de cultivo, porque es corta. Es una campaña, digamos, por ejemplo, de arroz, que son 3 meses, 4 meses, dependiendo de qué variedad siembra, ¿verdad? Entonces, en ese corto plazo yo tengo que ver qué tipo de agua. Y si es a largo plazo, con mucha más razón, yo tengo que analizar para ver qué problemas se me pueden presentar en el suelo si es que utilizo un agua que no es adecuada para el riego. Entonces, la calidad del agua para irrigación está determinada por la cantidad y tipo de sales que la constituyen, ¿verdad? Entonces, es muy importante saber quién es, qué tipo de sales son las que están formando esta agua, quién la está constituyendo. El agua de riego puede crear o corregir suelos salinos o alcalinos, ¿eh? Lo que les decía, si el agua es muy salada, me va a producir suelos salinos, pero si el agua también no solo me la puede dañar, sino que también me la puede corregir. ¿Por qué? Porque el suelo es el salino, no el agua. Tengo un suelo salino y es fácil darse cuenta cuando tiene formación de sal en el suelo. Se forman partes blancas encima, ¿verdad? Entonces ahí me doy cuenta que es un suelo salino. Entonces, ¿cómo lo voy a corregir con el agua? El agua es dulce, entonces va a eliminar la salinidad del suelo.
Entonces, o bien lo puede corregir o bien puede crear un suelo salino. Entonces, hay que tener bastante cuidado con eso. Si yo ya tengo un suelo salino, lo puedo corregir con un agua dulce. Pero si yo tengo un agua salina, voy a terminar dañando mi terreno produciendo un suelo salino. Entonces, hay que tener bastante cuidado. La concentración de sales en el agua de riego reduce el agua disponible para los cultivos. Entonces, la concentración de sales en el agua de riego reduce el agua disponible para los cultivos. Entonces, hay que tener bastante cuidado. El análisis es el que a mí me dice qué nivel de sales hay en el suelo. Y a veces no estamos hablando simplemente de la salinidad. Cuando hablamos de las sales minerales, estamos hablando de minerales que se encuentran ahí, ¿verdad? Entonces, hay minerales buenos como el nitrógeno, el potasio, el fósforo, que sirven para la planta, pero también hay minerales que son nocivos, ¿verdad? Entonces, depende de esa concentración de esos minerales nocivos, yo tampoco podría utilizar esos cultivos o esas aguas, ¿verdad? Entonces, hay que tener bastante cuidado con la concentración de esas sales. Yo puedo ir a perjudicar el suelo. Como lo podría arreglar, también lo puedo perjudicar. Entonces, un análisis de aguas es muy importante antes de plantar un cultivo. El análisis químico del agua de riego se utiliza básicamente con dos propósitos. Miren, determinar la calidad de agua para su empleo en irrigación, así como la tolerancia de los cultivos, ¿verdad? Entonces, yo hago un análisis químico ¿para qué? Para ver si va a determinar la calidad del agua, para ver si la puedo emplear en la irrigación, para ver si tiene tolerancia los cultivos a este tipo de agua, ¿verdad? Si van a desarrollarse bien los cultivos utilizando este tipo de agua. Establecer el grado de calidad para la fertilización, ¿verdad? Entonces yo les decía que nosotros el biol, por ejemplo, es un producto que nosotros utilizamos de la fermentación de, de estiércol, puede ser, de animales muertos, de plantas verdes, de plantas secas. Entonces, nosotros dejamos fermentar y producimos un líquido. Ese líquido lo utilizamos en el riego, si tenemos un riego por aspersión, un riego por goteo, nosotros lo tiramos este producto a la bomba de riego y va a ir a las mangueras y va a empezar a irrigar, ¿verdad? Entonces, ahí en esa irrigación es que va a ir fertilizando el suelo. Es en forma líquida. Cuando nosotros hacemos compost es en forma sólida, pero hay otro tipo de fertilizantes que lo podemos hacer en forma líquida, ¿verdad? Entonces hay que establecer el grado de calidad de la fertilización, ¿verdad? Entonces lo tendré que fertilizar, pero con el riego. Por eso es muy importante que yo haga este tipo de análisis, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los parámetros para la calidad del agua? ¿Qué parámetros nosotros debemos utilizar? Entonces, acá me están diciendo qué parámetros nosotros debemos utilizar, cuáles son los valores normales en el agua de riego. Entonces, la salinidad, por ejemplo, mira, los sólidos totales de la solución deben absorberse entre 0 a 2000. Esos son los valores. Aquí está dado el miligramos por litro. O sea, de 0 a 2000 miligramos por litro es lo que se aceptaría en total de sólidos en una solución, ¿no? La salinidad, ¿verdad? Pues eso es lo que nosotros utilizaríamos para ver la concentración de sales. Ahora, la conductividad eléctrica son el contenido de ciertos iones, ¿no? De ciertos elementos químicos que están, ¿verdad? Entonces, también eso se controla de 0 a 3. Decisiem's es este símbolo. Decisiem's es un símbolo americano, por eso se utiliza así, decisiem's por metro. Entonces, esa es la conductividad que debe tener. Esto lo permitido 0 a 3. Para el caso de los riegos, recuerden, para el caso de los riegos. Ahora, en el calcio también, recuerden que no me conviene tener, si yo ya tengo un suelo calcáneo, ¿verdad? Que tiene mucho calcio, que es muy rico en calcio, entonces el agua que venga con más calcio va a terminar cuidando más ¿cómo se llama? El suelo. Entonces hay que tener bastante cuidado con estos cationes de anión, que son el calcio, el magnesio, el sodio, el carbonato, los bicarbonatos, el cloro. Entonces acá están todas las concentraciones que son permitidas, son normales, dicen el agua de riego. Estos son los valores normales. Si supera estos valores normales, no los debo considerar. No es un agua que me está favoreciendo. Si supera la salinidad, por ejemplo, 2000, no es 2000, tiene 3000, tiene 4000, 5000, no, pues es que es muy salina.
es muy salina el agua, no me está sirviendo para el río, va a salinizarme los terrenos, va a terminar dañándonos, va a terminar quemando las plantas que están ahí, ¿verdad? Entonces, si tengo sulfatos muy elevados, de lo que me permite que son de 0 a 20, y como se llama, y llegó a 40, 50, entonces tengo que ver cómo contrarrestar estos sulfatos, ¿verdad? Entonces, esto hay que tener bastante cuidado, el cloro, el bicarbonato. Estos cationes y aniones hay que tener en cuenta sus concentraciones, y acá están los valores que no pueden superar, ¿ya? Otros son los nitratos, el amonio también, que debe estar de 0 a 5 miligramos, el potasio también de 0 a 2 miligramos, ¿verdad? Entonces, esas son las concentraciones que debe tener. El boro es tóxico, entonces hay que tener bastante cuidado. Si ya de por sí el suelo presenta boro y tiene toxicidad, imagínense si yo le voy a aumentar más en el agua. Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Aquí vamos a ver los efectos de estos compuestos, que muchos de ellos terminan quemando las partes foliar de la planta. Entonces no me conviene. Estos son los parámetros que ya ustedes van a tener tiempo para leerlos específicamente. Ya estos son los parámetros cada uno, y esta es la calidad de agua que yo tendría que no superar para poder utilizar esta agua para riego. Si todos estos valores que me mencionando los está superando el agua, ustedes van a hacer un análisis, si todos están superados, no, pues no me conviene, ¿verdad? Entonces, si están del 0 a tanto, está normal. Si tiene, por ejemplo, es de 0 a 30 y tiene 15, 20, está bien, pues está dentro de los parámetros. Pero si tiene 35, 40, ya se salió del parámetro, ya no me conviene esa agua. Entonces, si es salinidad, pues de repente la podría tratar, pero con el resto de problemas tendría que ver qué forma podría solucionar esos problemas, pero si no, no me serviría el agua. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el efecto. Miren, en el caso de la salinidad de los suelos, lo que les decía, miren estas partes blancas que ustedes pueden observar, esto es un suelo salino. Cuando llueve, recuerden que la lluvia es agua dulce. ¿Qué es lo que pasa? Cuando llueve, y yo no sé, cuando llueve yo debo eliminar rápido el agua que se acumula en las condiciones. ¿Por qué? Porque el agua se filtra y hace que las sales minerales que están al fondo empiecen a subir, empiezan a descender y se vienen acá arriba del terreno. Y como están tan cerca las plantas, miren, acá están mis cultivos, están tan cerca que la salinidad termina quemándolos, ¿verdad? Entonces, la salinidad quema las plantas. Los que trabajan allá en Chulucana, si ya han trabajado en la uva, saben muy bien que la sal quema. Cuando llueve, ¿qué es lo que hacen? Botan todo el agua que se acumula para evitar que las sales suban a la superficie y quemen las plantas. Cuando tuvimos el problema del fenómeno del niño costero, muchas plantaciones se perdieron, bastantes plantas se perdieron por este problema, porque la salinidad las quema completamente, las achicharra, ¿ya? Entonces, ese es el problema de la salinización. Entonces, miren lo que hace, reduce el crecimiento de los cultivos por efecto de la salinización. Otro daño es las sales en vía foliar, producen daño. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un riego por aspersión, es decir, lo tira por encima de la planta, ¿verdad? El agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a terminar salinizando y dañando toda la parte foliar. La parte foliar es la parte verde, las hojas de la planta. Entonces, todo eso lo voy a ocasionar si yo tengo un agua salina. El riego es un importante factor de salinización del suelo. Cuando no es manejable correctamente, todas las aguas de riego tienen un contenido mayor o menor de sales solubles. Entonces, hay que considerar todo esto. Ya, chicos, hay que considerar esto. Cuidado con la salinidad del agua. Y si ya de por sí tengo un solo salino y voy a agregarle agua salina, no. Y si tengo un solo bueno, yo le voy a agregar agua con sal, entonces voy a más bien a salinizar el terreno. Entonces, hay que cuidarlo. Otra toxicidad que se ocasiona, miren, esto es lo que pasa con la salinidad, se empiezan a chamuscar la parte foliar, ¿verdad? Las partes de los ojos, ¿verdad? Estos son síntomas de toxicidad, miren, se están intoxicando, ¿verdad? Estos puede ser por cloruro, ¿verdad? En la palta pasa esto, por cloruro, por eso decía, tengo un límite de cloruro y que no puedo sobrepasarlo porque si no, miren lo que pasa, se intoxican. El sodio, miren en las hojas del banano lo que hace. Si yo tengo una toxicidad por sodio, mucho sodio, miren lo que pasa. Se empiezan a amarillar las hojas del banano, ¿verdad? Y empiezan a quemar los bordes, miren acá. En los cítricos, esto es para el caso de los cítricos, naranjas, mandarina, limón. Entonces, esto es lo que ocasiona. Ya, entonces los cloruros, miren en las paltas, empiezan a quemarse, en el plátano
el sodio empieza a quemar las hojas del plátano y en los cítricos también empieza a quemar las hojas. Entonces, esta es una toxicidad ocasionada por algunos contenidos por el agua del riego. ¿Ya? Entonces, la agua que yo estoy utilizando tiene altos contenidos de cloruro, tiene altos contenidos de sodio, entonces está superando lo que yo había considerado aquí. Los cloruros, miren, el cloro es de 0,30, el sodio de 0,40, entonces para que ocasione esto en la planta está mucho más elevado pues, en el agua. Entonces eso es lo que me está ocasionando. Yo tengo que darme cuenta. O es problema del suelo o es problema del agua. Entonces es fácil. Análisis de suelo, análisis de agua. De ahí voy a descartar quién es el que me está ocasionando este problema en las plantas. Otra intoxicación son por el cloro. El cloro también intoxica, entonces el cloro también ocasiona esto. Miren las hojas, lo que pasa con las hojas, las quema. En el caso de sodio, miren cómo hace todo esto. Ese es el chamuscado de las plantas. Miren cómo chamusca todo cuando están en una alta concentración. Entonces, por eso les decía, muy importante que yo con mi agua de riego cumpla con los valores máximo que tengo para claro, para cloro, para sodio, para sulfatos, para todos los contenidos de sales que hay en el suelo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el cloro? Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, el cloro es movido por las corrientes transpiratorias y se acumula en las hojas. Cuando excede la tolerancia del cultivo, ¿qué pasa? Se produce daños foliares. ¿Verdad? Entonces, es absorbido por la planta, lo acumula en las hojas, pero ya llega un momento en que la planta ya no tolera más, o sea, tiene un límite de tolerancia. Entonces, ya no tolera más, ¿y qué es lo que pasa? Empieza a suceder esto, empiezan a dañarse las hojas. Entonces, normalmente ocurre en las plantas de hojas verdes y baja progresividad. En casos extremos puede haber necrosis y caída de las hojas, es decir, completamente se seca y se cae la hoja, como si la planta se estuviera secando, marchitando. En el sodio sucede lo mismo, mire, toxicidad por chamuscado, dice, muerte del tejido y quemadura fuera del borde de las hojas. Dice, son encontradas contaminantes al cloro. Es corregido si se aumenta suficientemente el calcio al suelo. ¿Qué es lo que hacemos? Por eso nosotros aplicamos cal, ¿verdad? Para evitar esto, para evitar si es que la especie que hay mucho sodio en el suelo, nosotros aplicamos cal. Pero en el caso del agua, ya pues si está afuera de los niveles de sodio permitidos, no debería utilizar esta agua. O en todo caso tratarla también con la cal o con otro producto que me inhiba el sodio y no me ocasione este chamuscamiento. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que sucede con estos productos. Otro producto es el boro. Miren lo que pasa con el boro. La alta concentración del boro y el calcio está produciendo la toxicidad. Miren lo que hace con las plantas. Todas las hojas están secas, se empiezan a quemar por el medio, empieza a extenderse la quemadura a toda la hoja y va a terminar cayendo. Entonces, si está presente en apreciables cantidades que la necesaria causa toxicidad. Y esto es lo que pasa, empiezan a toxificar. Los síntomas de la toxicidad son normalmente mostradas en las hojas como hojas viejas, amarillentas, parcelamiento secado del tejido de las hojas, de las puntas y bordes hacia adentro. Empieza por las puntas, por los bordes y empieza a quemarse hacia adentro. Si empieza con esa característica de los bordes, pues empiezan a quemar y luego se va quemando hacia adentro, entonces es una toxicidad por boro, ¿verdad? Y por calcio, si es que los terrenos también son muy calcáceos o el agua está teniendo mucha concentración de boro. Entonces, eso es lo que ocasiona y hay que tener bastante cuidado con eso, bastante cuidado. Ahora, en caso del agua potable, recuerden que el agua potable es la que nosotros consumimos. Para que sea un agua consumible para nosotros, tiene que pasar por un proceso. No es el agua natural que tiene, no. El agua natural no la consumimos, tiene que pasar por un proceso de potabilización, por eso se llama agua potable, porque la han potabilizado, han colocado algún ingrediente clorado ahí para eliminar ciertos microorganismos que pueden ocasionar problemas de salud al ser humano. Entonces, las características del agua potable comienzan con su definición, dado que es aquella que es apta para el consumo humano y que no supone un riesgo para su salud, al estar libre de microorganismos y sustancias tóxicas. ¿Verdad? Entonces, por eso le llamamos agua potable. Está apta para el consumo y está libre de microorganismos y sustancias tóxicas. Ese tipo de agua también lo utilizamos para el consumo de los animales, ¿ya? Porque si el agua está contaminada, el animal también lo va a contaminar, también lo puede envenenar, igual que puede suceder con nosotros. Entonces, la Organización Mundial de la Salud establece que existe
acceso a agua potable cuando las fuentes más cercanas se encuentran a menos de 1 kilómetro de distancia y cuando sea posible conseguir como mínimo 20 litros de agua diario para cada componente de una familia o de una unidad familiar. No es solo decir que el agua sea apta para el consumo humano. O sea, de nada sirve si el agua es apta para el consumo humano, pero no llega a mi casa. O si llega, llega solo 1 litro. Entonces tampoco estamos hablando de calidad de agua. Con nosotros a calidad de agua hablamos que el agua pueda ser bebible sin perjudicar ningún riesgo al ser humano, pero también en la cantidad adecuada, ¿verdad? Entonces, por eso es que la Organización Mundial de la Salud, pensando en el bienestar de las personas, nos da este concepto, ¿no? Que no simplemente es tener agua de buena calidad, es decir, libre de estos microorganismos y sustancias tóxicas, sino que también debe estar presente en la cantidad adecuada de lo que nosotros debemos consumir, ¿verdad? Entonces, no me sirve nada, como les digo, si tengo un agua de buena calidad, pero solo me llega 1 litro al día, no, yo necesito más, y peor si tengo una familia grande, mucho más aún. La calidad del agua de consumo humano. La calidad de agua de consumo humano se refiere a que el agua se encuentra libre de elementos que la contaminen y conviertan en un vehículo para la transmisión de enfermedades, ¿verdad? Hay enfermedades que se transmiten por el consumo, sí, pues. Acuérdense cuando se alimentan y de repente lo que comieron estaba malogrado, estaba en mal estado, entonces se van a intoxicar. Entonces, el agua también nos puede producir una enfermedad. Por ejemplo, si tienen E. coli, es decir, con residuos de heces, si el agua tiene residuos de heces, a mí me va a dar una infección, ¿verdad? Entonces, por eso es que muchas veces nosotros servimos el agua, porque de repente no sabemos cómo vendrá esa agua, o en el tanque donde está de repente hay una rata muerta, hay un gato muerto, un perro muerto ahí, no lo podemos ver. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se potabiliza el agua, se desinfecta, pero igual es bueno que nosotros la pongamos a hervir también antes de consumirla. Entonces dice, ¿se puede convertir en un vehículo de transmisión de enfermedades? Sí, pues como le estoy diciendo, puede ocasionar alguna enfermedad si es que no es completamente potable. Dice, por su importancia para la salud pública, la calidad de agua merece especial atención. Sin embargo, y sobre todo en los países en desarrollo, a este problema se le ha prestado poca atención en comparación con otros aspectos como la cobertura, es decir, la cantidad de agua que yo debo tener. O sea, no solo, como les decía, no solo cantidad, no solo calidad, sino también en la cantidad, la cobertura. La cantidad, dice, y la cobertura son tan importantes como la calidad de la misma para prevenir las enfermedades de origen hídrico. Si yo no tomo la suficiente agua que debo tomar, también no me voy a poder hidratar, ¿verdad? Y también voy a terminar enfermándome. Entonces, como les decía, no solo es la calidad, sino también en la cantidad que necesito. El acceso a los servicios de agua potable deberían ser garantía de que se está consumiendo agua segura. Sin embargo, en muchos casos no es así, ¿verdad? O sea, a mí me dicen, lo que llega a tu casa es agua potable, pero realmente no me están garantizando que realmente sea así, porque de repente nos podemos hacer un análisis de agua y vemos que encontramos sustancias que no deberían estar presentes ahí, que eso no sabemos, ¿verdad? Porque no hacemos un análisis de agua para ver en qué condiciones llega el agua a nuestra casa, ¿verdad? Entonces, dice, sin embargo, en muchos casos no es así porque el agua es de mala calidad y no cumple las normas de potabilidad, aunque se distribuya a través de las redes entubadas y conexiones domiciliarias, ¿verdad? Entonces, puede llegar por mi llave, puede llegar por mi caño, pero nada me está garantizando que realmente el agua que estoy tomando es potable, ¿verdad? Entonces, preferible hervirla, como les decía, como recomendación. Ahora, el agua que yo consumo embotellada es una agua que ha sido tratada, o sea, no solo hervida, sino filtrada y muchas veces doblemente filtrada, triplemente filtrada, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros filtramos el agua, se retiene ahí todas las impurezas que tiene. Entonces, esas aguas que nosotros consumimos, que comemos, que tomamos, que son las aguas de mesa, ¿verdad? Esas han pasado por un proceso de filtración que las hace más puras que el agua pues, que nos cae del caño. ¿Cuáles son las características de un agua potable? ¿Qué características debe presentar? Miren, debe ser limpia y segura para su consumo y su uso en la producción de otros alimentos. No puede presentar ningún riesgo de contraer cualquier enfermedad. Entonces, esa es una de las características que a mí me dice que realmente es un agua potable, limpia y segura. Debe ser inolora, es que no debe presentar ningún color. Acuérdense, debe ser transparente, no, debe ser por el cloro puede parecer blanquecina, pero es por la aplicación del cloro para eliminar
los microorganismos nocivos, ¿verdad? Pero normalmente es transparente, ¿verdad? Es como un cristal. Inolora, no debe presentar ningún olor, ¿verdad? Porque no tiene olor. Debe ser insípida, es decir, no tiene ningún sabor, no sabe a nada. Carecer de elementos en suspensión, es decir, el agua potable no debe presentar turbiedad alguna, salvo aquella que provoque la presión de las tuberías, o sea, cuando suena, cuando llega con fuerza, ¿no? Y se ve diferente. En este caso, desaparece con al poco tiempo. Se lo tengo un ratito ahí, pero luego desaparece, que son por las burbujas que se forman, esas características, pero no tiene ninguna suspensión. O sea, yo me sirvo un vaso de agua y no hay arriba bichos o parásitos o algo que esté suspendiéndose ahí, no hay nada. Libre de contaminantes. ¿Qué quiere decir? Que no hay contaminación orgánica o inorgánica o radioactiva, o sea, no hay ninguna sustancia que la esté contaminando. Dice mantener una proporción determinada de gases y sales inorgánicas disueltas. Normalmente no debería presentarlos, pero eso en esas condiciones nosotros aún hablamos de agua potable, ¿verdad? Pero son insignificantes, bien difícil que nosotros veamos la presencia de un gas ahí. Pues acuérdense que el agua está compuesta por hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? Entonces el gas de estos compuestos entonces, mínimo no se puede observar. Tampoco es un peligro para quienes lo consumimos. No debe contener microorganismos patógenos que puedan poner en peligro la salud, ¿verdad? Entonces no puedo encontrar ahí una bacteria, un virus, ¿verdad? Un parásito, entonces debe estar libre de todo esto, porque ha sido tratada, ha sido potabilizada. ¿Y cómo es ese proceso? Miren, acá tenemos el proceso de la potabilización. ¿Qué es lo que hacemos para potabilizar el agua? Entonces, ¿qué es lo que hace? Primero se capta el agua, ¿verdad? Desde las fuentes de agua naturales que vienen. Nosotros podemos tener una fuente de agua de los ríos, que son los que normalmente abastecen, ¿verdad? Y llegan a donde nosotros vamos a captar el agua. Porque desde donde captamos el agua podemos traerla de los ríos, de los lagos, de los embalses, ¿verdad? A través de un conjunto de electrobombas se colecta el agua y durante su transporte se va filtrando por una serie de rejas de distintos tamaños que van reteniendo los sólidos, ¿verdad? Entonces ahí se va filtrando el agua desde donde viene, ¿verdad? Tiene como unas canastillas, las tuberías que van filtrando y se lo va pasando el agua. Por eso es que se les hace mantenimiento cada cierto tiempo. Dicen, no van a tener agua en unos días, una semana, porque se va a hacer mantenimiento. Entonces, con esa agua que viene también se va acumulando todas estas impurezas que venían en el agua. Entonces, ¿qué es lo que hacen los señores que se encargan de eso? Empiezan a limpiar, empiezan a eliminar todas esas impurezas y dejan los canales limpios de nuevo para que pueda seguir filtrando el agua. Entonces, esa es la primera parte, captar el agua. Luego seguimos la coagulación o floculación. ¿En qué consiste esto? Con este tratamiento se eliminan las algas, el plancton y otro tipo de sustancias. Los productos que se usan en esta fase son los que pueden producir después olor y sabor al agua. Entonces todo eso se elimina. Recuerden que si viene del río, los ríos y los lagos, los embalses tienen presencias de algas. Pues ustedes pueden entrar hasta el fondo del río, en el río hay presencia de algas, que son los que se alimentan, los pececitos, por ejemplo, ¿no? Todas las especies acuáticas se alimentan de esas algas que hay en el río. Las algas no solo están presentes en los mares, en los océanos, también están en los ríos, en los lagos. Porque recuerden que en los ríos y en los lagos también hay peces. ¿Y de qué creen que se alimentan esos peces? Si son peces herbívoros, se alimentan de esas algas. Si son carnívoros, se alimentan de peces más pequeños o de otros microfloras que hay, microfaunas que hay en los ríos, en los lagos. Entonces, la foculación es eso, empezamos a eliminar todas las algas, todo el plancton que luego más tarde podría darle un olor o un sabor al agua desagradable, ¿verdad? Entonces hay que eliminarlo. En este proceso de la foculación se hace. Luego sigue una sedimentación. ¿Qué hace? Eliminas los fóculos. Pero todo lo que extrajiste de acá, los eliminas mediante la acción de la gravedad. Entonces empiezas a hacer que pase el agua, ¿verdad? Y pues encima se queda todo esto y se va a eliminar. Entonces, esa es la sedimentación. Acuérdense, cuando echamos, por ejemplo, arena al agua, ¿verdad? Y como has visto cómo se sedimenta, toda la arena se va al fondo y el agua queda arriba. Eso es lo que pasa. Esa es la sedimentación. Entonces, eliminamos todos los fóculos, ¿verdad? Luego sigue la filtración. ¿Qué es la filtración? El agua pasa a través de un filtro o un medio poroso con el objeto de reducir la turbidez del agua
y quistes de organismos parásitos, ¿verdad? Entonces, esa es la filtración. Se hace una sola filtración, pero como en el caso de los que venden agua embotellada en los bidones, esa filtración ellos la hacen doble o triple, ¿verdad? Hacen que esa misma agua pase 2 veces por un proceso de filtración. Entonces, más limpia y más cristalina sale, menos turbia. Entonces, toda esa turbidez se le elimina. Por eso que el agua embotellada que ustedes compran, pues es bastante cristalina. Es por la cantidad de filtraciones que hacen pasar a esa agua. Y luego viene la desinfección, ¿verdad? Consiste en la eliminación de los microorganismos patógenos del agua. Muchas veces, ¿cómo hacemos la desinfección? Con el cloro, ¿verdad? Cloramos el agua para poder eliminar todos los microorganismos patógenos que encontremos en el agua, ¿verdad? Entonces, acá están las características que debe mantener el agua, ¿verdad? Coliformes cero, ausentes, no se deben aceptar coliformes. Coliformes son residuos fecales. Y entonces, el agua que nosotros consumimos no debe tener residuos fecales, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ser cero, no se tolera. El pH para nosotros consumir esa agua debe estar entre 6,5 a 8,5. Eso es lo tolerable, ¿verdad? Entonces, la turbiedad debe estar en 5, no más de 5. No más de 5, eso lo reglamentario. No puedes tener un agua amarillenta, un agua verdosa, no es un agua aceptable para el consumo humano, ¿verdad? Entonces, los cloruros también en parte de 20, ¿verdad? Los nitratos en 50. El plomo, miren, el plomo es un producto nocivo, pero miren en la concentración 0,1, es muy baja para tener a miligramos por litro. Miren, en un litro que tiene 1000 miligramos solo tiene uno de esos, una partícula es plomo. Entonces, eso es lo máximo que se acepta. Ya, para un litro, una partícula nada más, porque si está más elevado va a producir, el plomo produce cáncer. Entonces, eso es lo que puede producir. Entonces, el cadmio, miren, mucho más venenoso, se produce menos, 0,0003 miligramos por litro. Entonces, el cadmio es bastante venenoso, no lo debemos aceptar. Aquí se acepta, pero en una partícula mínima, que en esta concentración no va a causar daño pues, a la persona. Por eso es que se le da esta concentración. Es lo más aceptable. Igual que el mercurio. El mercurio es un veneno también. Entonces, de 0,001 miligramos por litro es lo que puedo obtener. Acuérdense que el arsénico, el mercurio, el plomo, estas sustancias las utilizan las mineras para el lavaje de los minerales y esto lo lanzan a los ríos. Después que lavan todos los minerales, después que han utilizado el mercurio, el arsénico, lo lanzan a los ríos. Por eso es que hay muchos ríos, lagos que están contaminados, ¿verdad? Que los peces se mueren o si se logran adaptar a este tipo de partículas, cuando nosotros pescamos y consumimos ese pez, nos ocasiona daño porque tiene presencia de mercurio. En el caso de la leche, por ejemplo, si esas vacas toman agua que está contaminada de los ríos, la leche va a presentar estas partículas. Entonces, cuando yo tome leche, me voy a estar envenenando porque esa leche está contaminada. Entonces, esas partículas son venenosas, el plomo, el cadmio, el arsénico y el mercurio son sustancias exactamente venenosas. Por eso es que su concentración aquí es mínima lo que se acepta para hacer agua potable que sea consumida por el por el ser humano. Entonces, acá está la concentración. Estas son las concentraciones que son aceptadas para nosotros poder consumir esa agua. ¿Sí? Entonces, chicos, eso es lo que nos tocaba ver el día de hoy. Todo lo que son abonos, que ya los vimos, lo que es el agua para riego, las características que debe tener y qué ocasiona si es que no cumplimos con esas características. Y para el consumo, pues esta es la calidad que nosotros debemos hacer. Ahora, si yo quiero saber específicamente estas concentraciones del agua que yo tomo, pues lo que tengo que hacer es un análisis de agua, ¿verdad? Entonces yo llevo el agua a un laboratorio y me lo analizan y me van a dar todos sus datos. Me van a decir cuánto tiene de coliformes, cuánto tiene de pH, cuánto tiene de sulfatos, de cloruros, todo eso me va a decir el análisis. Entonces ustedes pueden darse cuenta si es que cumple el agua que estoy tomando con estos requisitos o no, ¿verdad? Y para el caso de los animales, igual. Yo tengo la concentración la composición, esta es para la composición para el agua de riego, esta es la composición, entonces yo mando a analizar esta agua que estoy utilizando para mi cultivo de palta, de limón, de mango, lo que tenga, entonces voy a ver si es que cumple con todo eso. Entonces, si está, es una agua apta, y si no, de repente lo que estoy haciendo es malograr el suelo porque lo estoy envenenando, o porque la planta, ya la hora sé porque la planta se me están quemando, ¿verdad? Empiezan a chamuscarse las hojas,
y no sabía cuál era la razón, entonces hago un análisis del agua y me doy cuenta que es el agua. O hago un análisis del suelo y me doy cuenta que es el suelo el que está ocasionando este problema. Muy bien, chicos. Entonces, esto es lo que nos concierne a la clase del día de hoy. Ya el día de hoy. Ya, entonces, a ver, no sé si tienen alguna consulta los que están en el aula. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Les quedó claro? No sé si lograron entender lo que les explicaba. Ya en cuanto a estiércoles, yo creo que ustedes ya han estudiado esto en sus otros cursos. Igual ya de acá les voy a colgar las clases ya. Todavía no se ha colgado la clase de ayer. Hoy día les cuelgo la clase de aves, esta clase de hoy. Mañana les quedamos en que íbamos a hacer la clase de producción de cuyes a la misma hora, de 4 a 6. Ya les mando el link para mañana para que entren a esa hora para la clase de cuyes y conejos. ¿No tienen ninguna consulta, ninguna pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro, chicos? Desactiven su micro si es que quieren hablar, quieren participar, quieren hacer alguna sugerencia, alguna consulta. A ver, por acá me están escribiendo. Acá está. Dice, Miss, ¿cómo podría detectar el cadmio? La única forma de que lo detectes es por un análisis de agua. Ya no es, a simple vista no lo vas a poder. Ningún mineral puedes observar a simple vista. Es muy complicado que tú te des cuenta cómo está compuesta el agua. Ya es bastante complicado. La única forma es que yo haga un análisis de agua y me diga cuál es su composición. Pero, por ejemplo, para el caso del agua potable, normalmente las municipalidades que son las encargadas del agua, ¿verdad? O las empresas que son la EFGRA o las empresas que están a cargo de esto, ellas normalmente cumplen con estos requisitos de hacer los análisis de agua, ¿verdad? Porque se les exige, el Estado les exige para que ellos tengan un contrato de producir el agua y entregar el agua a los consumidores y cobrarnos por ese servicio, porque recuerden que es un servicio que nos cobran. Entonces, ellos ya tienen que hacer esos análisis y se tienen que dar cuenta que no tienen ese problema, ¿no? Y si hubiera ese problema, pues tendrían que corregirlo y lo corregirían, ¿verdad? Pero la única forma de saberlo, Ricky, es por medio de un análisis. Ya así nomás no lo vas a diagnosticar. Y en el caso de las plantas, pues si ustedes empiezan a ver plantas que se empiezan a marchitar, que empiezan a secarse las hojas, se empiezan a amarillar, por ejemplo, ahí son indicativos que o bien es la tierra o bien es el agua, pero algo está fallando ahí. Dice, mayormente en qué fuente se podría encontrar el cadmio. Ya, normalmente el cadmio nosotros lo podríamos encontrar, como les decía, en los que utilizan para lavar las mineras se podrían encontrar en el cadmio o de forma natural de repente en algún terreno podría encontrarse. Por eso cuando tú haces, antes de tú sentar un cultivo, tú haces un análisis del suelo. El suelo te dice qué tiene, ¿verdad? Porque recuerda que la planta absorbe todo lo que está en el suelo. Entonces, si hay un residuo de cadmio, un residuo de plomo, de boro, lo que haya, lo va a absorber la planta. Y va a terminar observándose cuando crezca la planta que se te está marchitando, o de repente ni siquiera crece, de repente ni siquiera nace porque se quemó la semilla. Entonces, yo ya me doy cuenta en la planta, pero esas son las fuentes que podrían encontrar. En el agua el cadmio podría llegar, como te digo, de diferentes formas. De repente por el lavaje se contaminó el agua porque pasó por de repente un canal donde botaron parte de este producto. O cualquier forma puede llegar al agua, de estas formas puede llegar, ¿no? Si es que alguien la contaminó a propósito, de repente tú utilizas esa agua para tu consumo para riego y tu vecino te tiene cólera y de repente por ahí te lanzó un poco de un producto tóxico al agua y ya te la contaminó, ¿verdad? Entonces, lo pueden hacer en forma intencional o lo pueden hacer de una forma accidental también, ¿verdad? O a veces cuando aplicamos de repente, por ejemplo, a veces nosotros aplicamos en las plantas, ¿verdad? Y de pronto se nos ocurre
esas tapers, esos envases donde vienen los productos que aplicamos que a veces son tóxicos, los lanzamos en cualquier lado y a veces llegan al agua y terminamos, esa agua la terminamos contaminando. Y a veces hay muchos lugares en la zona rural de que no tienen agua potable y utilizan esa agua para su consumo, el agua de los ríos, de una quebrada, de una laguna, y la utilizan para su consumo. Y pueden terminarse envenenando porque nosotros fuimos irresponsables y no hicimos el tratamiento normal que debo hacer con estos envases cuando yo aplico en mis cultivos, ¿verdad? Yo tengo que deshacerlos, o hacerles el triple lavado, que es lo que se recomienda, ¿verdad? Pero no lanzarlos en el campo como cualquier cosa, o no lanzarlos al agua Sí, donde yo voy a terminar contaminando. Sí, dime, ¿quién quiere participar? sobre el cadmio, mire, mis, que digamos, estamos en un terreno, digan, un terreno que, bueno, que hayamos detectado el cadmio y bueno, pues el cadmio, como dice, el cadmio, o sea, si está en la fruta, ya pues el cadmio puede estar hasta último, hasta que uno lo cosecha y viene en la fruta, ¿verdad? Sí, puede, claro, es que la planta lo absorbe. Ya recuerda eso, y entonces ya una vez que el terreno se ha detectado el cadmio, ¿cómo podemos, eh, se puede decir, erradicar o al menos bajar el cadmio La a menos? concentración, claro. Ya, exacto. Bueno, no sé si habrá algún tratamiento específicamente para el cadmio, pero a veces la toxicidad la terminas cuando dejas descansar el terreno un tiempo, ¿verdad? Y entonces empieza a desaparecer, empieza a ya ser la concentración mucho menor. No sé con el cadmio específicamente cómo será, no te podría contestar ahí porque en el cadmio específico no sé cómo será. Pero cuando a veces sucede eso, lo que dejas es descansar el terreno, o bien por ejemplo, por el caso de la salinidad, cuando tenemos ese problema, o el del sodio y le aplicamos la cal, ¿verdad? Que hace que se estabilice un poco el terreno. Entonces, de repente se le puede aplicar algún producto que haga que la concentración disminuye, pero pues te digo, tendría que hacerse ahí un análisis de suelo y ver cuál es la concentración en la que se encuentra, ¿verdad? Entonces, habría que verse, no te podría contestar ahorita porque no tengo conocimiento, tendría que buscar en concentraciones de cadmio qué medidas se pueden tomar, pero voy a averiguarlo, Ricky, a ver qué medidas se toman en ese caso. Sí, pues me dice, bueno, esa pregunta se la hice porque, bueno, pues por acá en mi zona, ¿Sí? bueno, en unas parcelas se ha detectado el cadmio y pues justamente yo haciendo esa pregunta. En cacao, ¿en qué? Exacto, en el En cacao. el cacao, ¿verdad? Sí. Sí, mira, yo escuché ese problema y no les quieren comprar en Europa ya el cacao por ese problema. En ese Picafé, ¿quién más? Tuvo ese problema los de, los de Norandino tienen ese problema. Ellos son los que compran y ellos están invirtiendo mucho en averiguar cuál en sí es la fuente de contaminación, ¿verdad? Porque ellos no sabían si Así es, era el agua o era el suelo. Hasta donde yo supe, ellos estaban haciendo análisis de agua y análisis de suelos. No sé si ya encontraron qué era lo que les estaba contaminando. ¿Lograron averiguar? la verdad, la verdad aún no se sabe eso. Dicen que, No bueno, saben. bueno, no tengo mucho conocimiento hay una universidad peruana que está investigando sobre eso del cambio, pero la verdad, como se dice que no se sabe, pues, si es que se vino por agua o sea, no sabe dónde vino, es porque antes no había lo que era el cambio, pero por ahí suponen que de repente haya sido del mismo bueno, porque acá la gente pues a veces compra así productos como así sulfatos, así para poder abonar las plantas y a veces compran Pudo solamente, haberlo. pero no ven pues qué traer. Yo digo que de repente puede ser que de repente un abono comprado desconocido, de repente viene el cambio porque por acá nunca hubo eso. Sí, ese es el problema, porque ustedes, bueno, en esa zona han estado exportando el cacao sin ningún problema. Esto lo determinaron, creo que fue el anteaño pasado, si no me equivoco. Hace como 2, 3 años que recién se dieron cuenta de esto. En el 2018, si no me equivoco, fue que empezaron Y algo similar.
Sí, el 2018 fue, sí, porque yo justo estaba trabajando en el tecnológico de Morropón y justo nos enteramos de este problema que estaban, porque allá producen, en Morropón producen el cacao. Y habían determinado que habían zonas en que había presencias que se les estaban no les querían comprar el producto porque ellos tienen en Alemania, creo que tienen una oficina, si no me equivoco. Sí, Y claro, en estaban Alemania, y, en Francia y en Alemania, creo que tienen. sí, claro, Pero claro. ya, y como te dije, yo también lo último que supe fue que estaban haciendo el análisis para ver en sí dónde era el problema, y si era el riego o era la tierra, pero iban a invertir bastante ahí en averiguar porque eran bastantes diferentes terrenos, no eran en un solo terreno, eran en diferentes terrenos que habían encontrado ese problema. Así Entonces, es, sí, claro, era en varias parcelas. En algunas parcelas no había, pero en unas sí. O sea, como hicieron uno, estaba esparcido por ahí. O sea, había una parcela con cambio, a otra no, y la otra sí. O sea, como sobre así como que una sobre salteadas. otra, algo así sorteadas, claro. Sí, por eso. De repente, como tú dices, puede haberse hecho eso, que el producto que utilizaron, el químico que utilizaron, no se dieron cuenta y lo perjudicaron echándole este producto de repente y fueron unos que otros que lo usaron, no todos lo usaron. Por eso es que cuando ustedes apliquen siempre tienen que ver primeramente la calidad del producto que están comprando y si es que realmente el suelo lo necesita o en qué concentración lo necesitan, porque no le puedo dar más de lo que el suelo necesita también. Si no, es un desperdicio, voy a gastar en vano dándole tanto nitrógeno si ni la planta ni el suelo necesita tantos niveles de nitrógeno, ¿verdad? Entonces, ahí sí Y así tienen es que mi, darse cuenta. Pero sí, como te digo, yo sí me he entendido ese problema que tenían con la contaminación del eso. Ahora no sé, ¿siguen con ese problema o ya lograron controlarlo? ¿Sigue saliendo con cadmio el claro, fruta? sí, todavía sigue, pero bueno, ya no mucho, porque bueno, ahorita pues, como se dice, ya están usando ya pues más, o sea, abonos más orgánicos, pues, más naturales, todo eso, pero el cambio todavía se mantiene, o sea, todavía sigue ahí, pero sí ha bajado un poco, pero todavía se mantiene el cambio, todo eso. Sí, ese es el problema, pues que tú trates de desintoxicar la tierra pues con abono orgánico, ese es una buena opción. Pero si ellos no han logrado conseguir otra forma de desintoxicarla es porque no hay, porque yo tampoco no he escuchado en el cadmio una forma de eliminarlo. No, pues la única es dejarlos descansar, pues, pero dejarlo descansar para que se elimine del terreno, pues son cantidad de años, no va a desaparecer de un día para otro, de un año para otro. Demora, demora. Entonces, es por eso, por ejemplo, Eso los sí, ríos, demora, pues, sí, es por eso los ríos también cuando se contaminan los ríos, ¿verdad? O los mares, cuando el petróleo se bota, ¿verdad? En el mar, en los lagos, en los ríos, igual. Imagínate, esa contaminación son años, años que pasan para que esas aguas se limpien y no estén contaminadas. Entonces, con el cadmio pasa igual. Y como te digo, lo que pasa el cadmio que es una sustancia bastante tóxica. No es como un cloruro, como un boro, que bueno, lo puedes controlar y no tiene sus niveles aceptables, ¿verdad? Pero el cadmio no. El cadmio es bajísimo, como tú has visto, la concentración que yo les he dado ahí es 0,0 y tanto, o sea, su concentración es mínima, mínima. Entonces, lo que están encontrando allá claro, en sus cultivos es alto, por eso es que no les aceptan el producto, porque es tóxico, pues, sí, es tóxico. claro, está por encima de los 0,3, que es lo mínimo que puede haber, ¿ya? Está, Claro, acá está por encima, pues. está encima, por eso es que no te aceptan el producto, por eso es que les hicieron ahí una llamada de atención, porque eso les pasó y yo supe que, es que recuerden, cuando ustedes tienen un comprador extranjero, el comprador extranjero, tú puedes analizar tu producto acá, pero ellos antes de comprártelo también te lo analizan. También te piden una muestra y tú mandas la muestra y ellos igualito lo analizan para poderte comprar, ¿verdad? Entonces, incluso los compradores vienen Sí. acá. Por ejemplo, si ustedes han trabajado en las plantaciones de uva, los compradores llegan al campo a ver cómo trabajan en el campo. Luego llegan a la planta a ver cómo trabajan Ah, en eso la sí, planta. Todo eso hace el comprador porque se interesa en saber fabricas el producto que ellos van a comprar. Y los mercados europeos son muy claro. exigentes, son bastante exigentes en cuanto a calidad, en cuanto a concentraciones de estos químicos. No te aceptan,
no te aceptan. Otros mercados que son muy recelosos con eso son los europeos, los chinos. Tampoco te aceptan ese tipo Y de claro, productos. tiene Entonces, razón. ahí es el problema. Ahí es el problema que no lo puedes colocar y luego, no, ¿dónde? Pues entonces ya lo malbarateas porque no te lo van a comprar o lo mandas a otro lugar donde sí te acepten. Por ejemplo, el chanchito, en la uva, el chanchito, Japón, Europa no te acepta el chanchito. En los países asiáticos y europeos no te aceptan el chanchito. Pero si te vas aquí a Latinoamérica, a algunos países como Rusia, a otros países te aceptan esa fruta así. Claro que te baja el costo de la fruta puede estar muy buena, la uva con muy buen calibre, con muy buen color, pero desgraciadamente porque tiene la plaga no te la aceptan. Entonces, fruta con muy buen calibre tú la tienes que mandar a otro mercado porque sí te lo compran, pero te la compran a un precio mucho más barato. ¿Verdad? Entonces, Eso sí tiene razón, justamente cuando yo estuve trabajando, haciendo mis prácticas en Saturno, hubo un problema también cuando había mandado, creo, uva si me equivoco, a China, creo, o no me acuerdo en qué lugar, pero era parte de China, creo, un lugar, y solamente por hallar un chanchito en un una contenedor. caja de uvas, sí, en un contenedor, solamente un chanchito más por uno, devolvieron ¿Sí? Te toda devuelven la, todos los contenedores se los devuelven. No aceptan, ajá, sí. no aceptan ese tipo de problemas. Sí, son bastante celosos. Por eso, incluso con la mosca de la fruta es peor todavía. La mosca de la fruta menos, no te la aceptan. Por eso, cuando te encuentran mosca de las frutas, te cuarentenan el fondo. No te dejan salir hasta que controles y llegues. Lo máximo que te aceptan en los fondos de mosca de la fruta es 5%, si no me equivoco. Si el SENASA llega y te encuentra más del 5%, te cuarentena el fondo. No te deja cosechar, no te deja sacar el producto. Pues por eso es muy importante que tengan las trampas biológicas, todo eso para controlar este tipo de problemas. Es preferible invertir en algo así que llegar a la cosecha y no te dejen cosechar y toda la fruta se te malogre y no tengas dónde mandar. Esas cosas suceden, chicos. Y ustedes que ya están teniendo experiencias en campo, trabajando, estas cosas se dan y ustedes deben conocerlas. Porque si ustedes tienen la oportunidad de trabajar ahí, ustedes van a ir ascendiendo, esas empresas te dan la oportunidad de ir ascendiendo, porque son bastante esclavizantes, pero para experiencias y para aprender son muy buenos. Aprendes mucho, sobre todo si es que la persona que te tiene a cargo no es egoísta y te enseña, te logras aprender mucho, mucha experiencia adquieres de eso. Disciplina sobre todo, puntualidad, porque ahí te hacen que seas muy disciplinado en cumplir la pauta que te da, en que seas muy puntual cuando te llaman para una reunión, o sea, esas cosas te enseñan mucho en una empresa privada. Cosa que no sucede en el Estado. Acá te Sí, dicen una hora y llegas cuando a ti te da la gana. Pero en una empresa privada sí te hacen que seas muy respetuoso de los horarios, muy respetuoso de las pautas que te dan, de que cumplas lo que te piden que hagas. Y es la única forma que te mantengas en el trabajo, porque si no, te sacan. Acuérdense siempre que detrás de ustedes hay 10 o 15 más que quieren entrar por su puesto y tienen que tratar de conservarlo como sea. Y la forma de conservarlo es siendo eficientes, chicos. Eficaces y eficientes en su trabajo. Entonces, como profesionales, como futuros profesionales que ya están por ser, entonces tienen que ser así, siempre metidos, queriendo aprender, siempre aprendiendo lo más rápido que puedan para poderse desenvolver bien en el trabajo que les den. Ahí allá tienen bastante campo de acción, ¿no? Cholucanas tiene bastante campo de acción. Tienen empresas agroindustriales, eh, tienen son exportadores, imagínense, tienen ahí plan, bastante. Entonces, hay mucho campo de acción que ustedes pueden aprovechar y conseguir un trabajo ahí. Depende de ustedes, depende mucho de ustedes, de las ganas que le pongan, de la actitud, sobre todo la actitud, porque puede ser que yo no sepa algo, pero aprendo, pues. Esa es la finalidad, de que yo no sé, pero yo sé que voy a aprender, que voy a poner todo de mí para aprender y para quedar bien. Y recuerden que ustedes, su nombre vende. Entonces, cuando hablen de ustedes, van a decir, sí, ese profesional es muy bueno. Cuando quieren que te recomiende porque ya te aburriste de ese trabajo y quieres irte y buscar algo mejor, te van a recomendar porque fuiste eficiente donde estuviste. Entonces, eso, chicos, hay que trabajarlo mucho, como les decía antes, profesional, tanto en conocimientos, tanto en ética, hay que serlo para que nos puedan valorar en el trabajo donde vamos. Tratar de hacer siempre bien nuestro trabajo. ¿Sí, chicos? así es, Miss. Tiene la razón. ¿Alguna otra consulta de los demás chicos?
¿Alguien más quiere participar? Cierto, Miss, sobre mi nombre, bueno, no es Ricky, es Rixi. Risi se escribe, ¿verdad? No, claro, se escribe Rixi, pues se pronuncia Rixi. Rixi. Ah, Rixi. Ah, yo siempre te digo Ricky. Ajá, sí, pues así lo he escuchado y decía, pues, Sí, porque bueno, yo había visto la escritura, pero no sabía cómo se pronunciaba. Entonces, como yo vi así, en vez de decirte Risi, mejor te decía Ricky. Pero ya está bien, Rixi, entonces. Está bien. ajá, Gracias sí, por tu corrección. claro, mira, y como pues la importancia del estiércol, del abono, que es, bueno, es una gran importancia que todos deben tomar en cuenta, porque sin abono de algún animal, a veces la planta a veces no produce, por más que uno le ponga químicos, más bien la tierra, más bien la acabamos, más bien. Sí, ese es el problema. Por eso es que ahora se está trabajando mucho con la, con la agricultura ecológica, ¿verdad? Mucho está ahorita el plátano ecológico, el banano orgánico, ¿verdad? Todos estamos tratando de producir de forma orgánica, ¿verdad? Tratando de recuperar la tierra, el terreno, que lo hemos dañado por años y años, metiéndole tantos productos, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos tratando de recuperarlo y esa es una de las formas de recuperarlo, utilizar el abono orgánico, todo fertilizaciones orgánicas, hay muchos productos que podemos usar y que están en nuestro medio, en nuestro alcance, con menos costos. Entonces, todo eso nosotros lo podemos utilizar con el fin de recuperar las tierras y que las se vuelvan más fructíferas, más productivas, de una forma sin necesidad de dañarlas. Claro, como dice uno, pues todo lo tenemos, sino que la cosa es hacerlo, ¿ya? Sí, pues así es, chicos. Muy bien, chicos. Entonces vamos a dar por terminada la clase. El día de mañana a las 4 de la tarde, en todo caso, vamos a hacer la clase de cuyas y ahí terminaremos de esta semana 5. Si puedo, hoy día les subo la información y sus tareas, si no, ya mañana sería para completar con sus 3 cursos y les subo su información. Muy bien, chicos, muchas gracias. Nos vemos el día de mañana.